Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy estaremos hablando acerca de qué hacer a la hora de comprar un computador de segunda o usado. Es una cuestión bien seria, ya que cuando compramos algo usado, si no lo hacemos correctamente, podemos hacer una mala inversión de nuestro dinero. Y principalmente, hoy nos vamos a centrar en la compra de un portátil, una computadora portátil usada. A la hora de comprar una computadora portátil usada, es necesario ver la parte estética del equipo. De acuerdo como tú veas la parte estética del equipo, te puedes hacer una idea. Por ejemplo, tiene muchos rayones, revisa los bordes si tiene golpes, revisa la pantalla que no tenga rayas, las teclas que estén funcionando correctamente. Otra forma es uno mirando el Palm Mouse, donde tú pones los dedos en el portátil y puedes mover el mouse. Mira qué desgaste puede tener este Palm Mouse. Ahí te puedes dar cuenta qué uso se le ha dado al dispositivo. Igualmente, de la parte física o el hardware, también revisa que los puertos USB estén funcionando, el HDMI, que los altavoces también estén funcionando de manera correcta. Son detalles que debes tener en cuenta a la hora de hacer la compra, porque si no lo haces, puedes hacer una mala inversión. Tristemente, muchos han hecho malas inversiones, a veces en páginas en línea, porque no te permiten ver el dispositivo, sino que sencillamente te mandan el que ellos quieren y tú no tienes la opción de verlos. Pero si tú tienes la oportunidad de ver el dispositivo, es importante que te fijes muy bien en la parte estética y la cantidad de dinero que vas a invertir. Porque si un equipo, por muy gama alta que sea, estéticamente está deteriorado, no vayas a pagar más de lo que vale el dispositivo. Eso lo debes tener en cuenta para que así hagas una buena inversión. Pero ahora nos interesa también la parte interna del dispositivo, lo que es el funcionamiento del hardware y cómo el software se ejecuta en él y qué velocidad, cómo se va a desarrollar los programas dentro del entorno de este equipo, si tiene la capacidad para hacerlo o no. Entonces vamos a ver varios detalles. Te voy a mostrar varios detalles que debes tener en cuenta. Uno de ellos es este administrador de tareas que ustedes están viendo. ¿Cómo ustedes van a sacar ese administrador de tareas? Vamos a cerrarlo. Van a ir aquí a inicio. Van a darle clic derecho. Aplica tanto para Windows 10 como para Windows 11 este método. Y van a ir donde dice administrador de tareas. Si en algún momento cuando abren el administrador de tareas por primera vez les sale de esta manera, sencillamente tocan esta flechita y él se va a expandir. Ábranlo completamente y se van a centrar en esta opción que dice rendimiento. Nos vamos a centrar en esta opción porque aquí nos va a mostrar el funcionamiento real de algunos componentes principales del equipo, como es la CPU o la unidad de procesamiento central o procesador, como algunos lo conocen, la memoria RAM, el disco, el Ethernet o la LAN, como lo llaman algunos, o sea, cuando tú conectas el cable de Internet, el puerto que hace referencia a esta parte de Ethernet, y también tenemos el Wi-Fi y la GPU o la unidad de procesamiento gráfico o aceleradora gráfica. Entonces, ¿qué detalles debes tener en cuenta? Primero que todo, te puedes ir a esta parte que dice CPU. Pueda de que de pronto, ya les muestro acá, esté de esta forma. Normalmente el procesador les va a aparecer de esta forma. O sea, tú cuando vayas a comprar el computador exige que te lo prendan y tú mismo realiza estas opciones y revisa estas características. Aquí vas a ver la velocidad a la que corre el procesador y también la referencia. Por ejemplo, este es un AMD Ryzen 5 3500U y tiene una tarjeta gráfica, una Radeon Vega Móvil GFX. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la referencia del procesador 3500U. ¿Qué debes hacer tú antes? Por ejemplo, en el caso de AMD, 3500 aún está bien para computadora portátil, aunque ya hay modelos muchos más modernos, pero sería bueno iniciar desde 3000 en adelante. Igualmente,
En cuanto al procesador, entonces aquí te muestra la velocidad base que es de 1.1 GHz. Pero estos procesadores pueden llegar hasta 3.1 GHz cuando se aceleran o tienen la máxima capacidad. Entonces es importante que mires esta parte. Aunque es un Ryzen 5, también existen Core i3, Core i5, mismo procedimiento. Y en el caso de los Core, por ejemplo, el numerito, por ejemplo, cuando dice Core i5, el numerito siguiente dice la generación a la cual pertenece el computador portátil. Entonces, no te recomiendo que compres una computadora portátil de una generación menor a la sexta generación, porque ya eso se considera viejo, ya está quedado de moda. Ya va a tener problemas para algunas actualizaciones de sistemas operativos como el Windows, pasar de Windows 10 a Windows 11. Entonces, no te sugiero que compres en el caso de Intel que sea súper inferior a sexta generación. No lo hagas. Entonces, aquí ya vimos el procesador. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres saber cuántos núcleos tiene ese procesador? Este es un Ryzen 5, entonces ¿tú qué vas a hacer? Te vas a parar en esta parte, vas a dar clic derecho y vas a ir donde dice mostrar, aquí donde dice cambiar a gráficos, procesos lógicos. Entonces, aunque es un procesador, Ryzen 5 tiene 8, puede procesar 8 procesos lógicos, tiene 8 hilos u 8 subnúcleos que están dentro de ese procesador, que equivalen a cerebros independientes. Nótenlos, aquí están. Y todos están trabajando. Entonces es importante que el procesador lo tengas en cuenta. También te recomiendo de que el procesador, si tú quieres tener un buen equipo portátil y que son asequibles actualmente, recuerda, compra los que sean de tipo Core o Ryzen. Y de los Ryzen te recomiendo de Ryzen 3 en adelante y de los Intel de Core i3 en adelante. Pero en Intel, recuerda, debes tener en cuenta la generación sexta en adelante, inferior, no lo compres. Y en los Ryzen de 3000 en adelante, de 2000 no te los recomiendo. Luego pasamos a la memoria RAM. La memoria RAM, les recomiendo que mínimo el equipo tenga unas 8 GB de memoria RAM para que no se queden cortos. Este tiene 8 y noten de que nomás me quedan 2.8 disponible. ¿Cuál es la razón? De que la GPU se consume también parte de la memoria RAM. Entonces les recomiendo de que mínimo el equipo tenga 8 GB de memoria RAM como se muestra acá. En el caso del disco o la unidad de almacenamiento, bueno, algunos se enojan cuando se dice disco, pero entonces, de todas maneras, Windows en su programación coloca disco. Gústele al que le guste, le ponen disco. Ya la categoría de almacenamiento en este caso es SSD. ¿Qué sucede con el sistema de almacenamiento SSD? Es un sistema mucho más rápido, ya no tiene partes móviles la unidad de almacenamiento, sino que ya es como una memoria USB interna que trae módulos y guarda mucho más rápido y el sistema se ejecuta rápido. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que si quiere el computador que vayan a comprar, tenga un disco sólido SSD, mínimo de 240 o hasta 120, pero donde va a ir el sistema. Pero si es pequeño el disco, les sugiero que el computador que vayan a adquirir se le pueda colocar una unidad extra de disco móvil o un disco duro normal de unas 500 o hasta 1 tera para que puedan almacenar la información. El SSD lo recomiendo para que guarden el sistema operativo y el equipo pueda andar más rápido. Si aquí tuvieras un disco mecánico, recuerde, el equipo te va a andar más lento, va a ser lento a la hora de entrar, y más con los cambios que ha recibido Windows 10 y 11, las unidades mecánicas tienen mucho problema. Aquí tenemos el Ethernet. Entonces aquí es donde vamos a conectar la red por cable. En este momento no está conectada. Y también tenemos la parte del Wi-Fi. Por ejemplo, en el caso del Wi-Fi, aquí tenemos, por ejemplo, algunas características del Wi-Fi, como son la dirección MAC, me la muestra, y también la IP. Ahora no la van a poder ver porque va a estar un poquito borrosita. Y también noten de que es Delta, por ejemplo, la red, pero es a 5G. O sea que es de alta velocidad. Si la puedes
el computador que puedas conseguir tiene una tarjeta de red 5G, excelente, porque va a manejar las dos bandas, 2.4 y 5G, que es alta velocidad desde el Wi-Fi. También, ¿qué debes tener en cuenta? La GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Tristemente hay procesadores o computadoras que vienen con Intel Core i3, Core i5, pero dependiendo de la generación que sea el equipo, te va a afectar. Muchos no traen GPU y es importantísimo la GPU porque se encarga de toda la parte gráfica del computador. Esto permitirá de que el computador vaya más fluido, de que tenga más velocidad, porque la parte gráfica se va a encargar este procesador de esta unidad de procesamiento gráfico. En este caso tenemos una AMD Radeon, entonces es una Vega 8 de 1 GB de RAM, que se va a consumir 1 GB de RAM o 1 GB, entonces es buen rendimiento en el caso. Entonces, siempre que te aparezca GPU, si no te aparece GPU, no te recomiendo que adquieras el portátil, que tenga siquiera GPU, que tenga un buen Wi-Fi, que tenga una unidad de estado sólido, una memoria RAM mínimo de 8 y una CPU sea Core i3 en adelante de sexta generación o una AMD Ryzen y un Ryzen 3 en adelante de generación de 3000 para arriba. No lo permitan menos. Entonces, de esta manera, tú puedes hacer una buena adquisición de un computador, pero recuerda, revisa la parte estética y vente a esta parte. Recuerda, los núcleos son muy importantes porque eso va a definir la velocidad del computador. Y aquí debes mirar muy bien esta parte en este sector. No te apresures al comprarlo, revisa bien la información, consulta si es necesario, si tienes a alguien que sea experto en sistemas para que te dé más asesoría y así puedas hacer una buena inversión de una computadora de segunda. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. También tenemos listas de reproducción, las cuales tienen más de 500 videos que te van a ayudar a hacerlo a ti mismo en casa. RSC.